Un sismo de magnitud 7.1 sacudió la prefectura de Kumamoto en la isla de Kyushu, al suroeste de Japón. Ocurrió el 28 de julio de 2026 a las 4:27 de la tarde, hora local. El epicentro se ubicó a 20 kilómetros al sur de la ciudad de Kumamoto, que tiene una población de 700.000 personas. La profundidad fue de apenas 10 kilómetros. Y eso es clave, porque cuando un sismo es tan superficial, la sacudida en la superficie es mucho más violenta. Todo se siente directo. La Agencia Meteorológica de Japón registró una intensidad Shindo 7, que es el nivel más alto que existe en la escala japonesa. No hay nada por encima de eso. Las zonas que sintieron la peor sacudida fueron la ciudad de Uki y el pueblo de Hikawa, las dos en Kumamoto. Y no fue un solo golpe. 41 minutos después, a las 5:08 de la tarde, vino una réplica de magnitud 6.1. 2 sismos fuertes en menos de una hora. Y después de eso, las réplicas no pararon, incluyendo una de magnitud 4.1 que pegó ya pasada la medianoche, cuando la gente estaba tratando de descansar en los centros de evacuación. Un funcionario del municipio de Mifune dijo que la sacudida le recordó al terremoto de Kumamoto de hace 10 años y que tuvo miedo, que desde donde estaba pudo ver cómo las tejas de los techos de las casas cercanas se desprendían y caían al suelo. Así de fuerte fue el movimiento. Lo primero que colapsó fue infraestructura pesada. En la estación de Yatsushiro, un tren de carga descarriló y cayó de costado sobre las vías. La autopista de Kyushu, que es la principal vía de conexión de la isla, sufrió grietas profundas en múltiples puntos y fue cerrada al tránsito. El aeropuerto de Kumamoto cerró su pista a las 4:40 de la tarde, 13 minutos después del sismo. Todos los trenes Bala Shinkansen de Kyushu fueron suspendidos. Las compañías de telefonía KDDI y Docomo reportaron caída del servicio por daños en las líneas de transmisión y cortes de energía. 48.300 hogares en la prefectura de Kumamoto se quedaron sin luz. 30 sucursales de la cadena 7-Eleven también perdieron electricidad. Pero lo más grave se concentró en 2 puntos. El primero fue el Aeon Mall de Kashima. Es el centro comercial más grande de la prefectura, con unas 200 tiendas adentro. A esa hora de la tarde estaba en plena operación. Después del sismo, los empleados evacuaron a los clientes, pero a las 6 de la tarde, 1 hora y media después del primer golpe, los servicios de emergencia empezaron a recibir llamadas reportando un fuerte estallido dentro del edificio y humo blanco saliendo del segundo piso. Un empleado municipal que estaba a 1,5 kilómetros del mall, en el edificio del ayuntamiento de Kashima, también escuchó la detonación. Un testigo que estaba en un bar a 300 metros dijo que el impacto levantó una nube de polvo tan grande que parecía ceniza volcánica cayendo sobre su local. El segundo piso del Aeon Mall colapsó. Las imágenes aéreas que mostró la cadena NHK revelaron que una de las paredes exteriores del edificio se había desprendido completa. Las vigas de acero quedaron expuestas, los cables colgando, escombros regados por todo el estacionamiento. Los bomberos llegaron al lugar, pero no pudieron entrar por el primer piso. El acceso estaba bloqueado. La policía de Kumamoto informó que entre 20 y 30 empleados no podían ser contactados. No se sabía si estaban bajo los escombros o si habían salido por otro lado. Hasta entrada la noche, solo 4 personas habían sido rescatadas con vida del interior del edificio. La cadena TBS, citando fuentes policiales, reportó que un número considerable de personas no habían logrado sobrevivir dentro del mall. La cifra exacta no fue confirmada por las autoridades. El segundo punto crítico fue la fábrica de Nippon Paper Industries en la ciudad de Yatsushiro. Una de las chimeneas de la planta se partió y se desplomó. 9 trabajadores quedaron sin contacto. Un vocero de la empresa dijo a la cadena NHK que no habían podido comunicarse con ellos y que estaban preocupados por su situación. Los bomberos ingresaron a la planta al día siguiente con equipos de búsqueda. En el pueblo de Hikawa, una residencia para personas mayores también sufrió daños. Una de las paredes internas cedió y dejó heridos a 2 residentes y un miembro del personal. En la ciudad de Uki, el techo del Aeon Mall de Uki, otro centro comercial de la misma cadena, también colapsó parcialmente. En total, al menos 12 edificios colapsaron en la prefectura. La mayoría fueron reportados en la ciudad de Yatsushiro. En 4 de esos edificios todavía había personas atrapadas al momento de los primeros reportes. Se registraron incendios en los distritos de Matsubase y Yatsushiro. La NHK mostró imágenes de bomberos intentando controlar llamas que salían de un edificio en Kumamoto.
El castillo de Kumamoto, que tiene más de 400 años de historia, perdió otra vez parte de sus muros de piedra. Ese castillo ya había sido dañado gravemente en el terremoto de 2016 y llevaba años en proceso de restauración. Ahora, los mismos muros volvieron a ceder. La emergencia médica fue inmediata. 2 hospitales en la zona reportaron cada uno más de 50 personas atendidas, algunas en condición seria. El hospital Saiseikai de Kumamoto, en el sur de la ciudad, dijo que las personas con fracturas y lesiones por objetos que cayeron durante el sismo estaban llegando sin parar. Tienen 400 camas y ya estaban al tope de su capacidad. Y para complicar las cosas, el propio hospital sufrió daños. Filtraciones de agua y paredes que se dieron en varias áreas del edificio. Tuvieron que suspender las hospitalizaciones programadas y pedir a la población que no acudiera al día siguiente, salvo que fuera una emergencia. El gobierno japonés activó una respuesta de emergencia a gran escala. La primera ministra Sanae Takaichi confirmó desde Tokio que se habían reportado daños en carreteras, puentes y edificios, además de incendios y cortes de electricidad. Dijo que la evaluación de la situación todavía estaba en curso. 300.000 personas recibieron instrucciones de trasladarse a centros de evacuación y refugios. El Ministerio de Defensa envió helicópteros para evaluar la zona desde el aire. Y al día siguiente, 3.600 efectivos militares fueron desplegados en coordinación con policía y bomberos para acelerar las labores de búsqueda y rescate. La agencia meteorológica emitió una alerta de tsunami para las costas del mar de Ariake y el mar de Yatsushiro, con posibilidad de olas de hasta 1 metro. Esa alerta se levantó 2 horas después sin que se registraran olas significativas. Pero hubo otro peligro que pocos estaban viendo. En Shimabara, en la prefectura vecina de Nagasaki, se reportaron deslizamientos de tierra en las laderas del monte Mayuyama. El municipio confirmó que la ladera este de la montaña había cedido y se envió un helicóptero de emergencia a inspeccionar la zona. Ese dato es muy importante, porque en 1792, un deslizamiento masivo de ese mismo monte generó un tsunami en el mar de Ariake que acabó con la vida de más de 15.000 personas. Es el peor desastre por deslizamiento en la historia de Japón. El impacto golpeó también a la industria tecnológica. TSMC, el fabricante de chips más grande del mundo, evacuó a todos sus trabajadores de su planta en la zona como medida de precaución. Sony y Fujifilm hicieron lo mismo con sus fábricas. Tokyo Electron, otro gigante de semiconductores, suspendió operaciones en sus 2 plantas de Kumamoto hasta el día siguiente. Honda también paralizó su fábrica de motocicletas. Kumamoto es un centro clave para la producción global de semiconductores. Cualquier freno prolongado en esa zona tiene consecuencias directas en la cadena de suministro de chips a nivel mundial. Y el contexto geológico le da otra dimensión a esto. Las mismas fallas que se rompieron en este sismo son las que causaron los terremotos de abril de 2016 en Kumamoto. La falla Hinagu tiene 81 kilómetros de largo. La falla Futagawa, 64. Una sección de 27 kilómetros de la falla Futagawa se deslizó 3,5 metros. Eso es un desplazamiento enorme para un solo evento. En 2016, la secuencia sísmica en estas mismas fallas dejó 275 personas que perdieron la vida, más de 2.700 heridas y miles de edificios destruidos. Y ahora, 10 años después, la Tierra se volvió a romper en el mismo lugar. Las autoridades advirtieron que réplicas de intensidad similar pueden seguir ocurriendo durante la próxima semana, y que las estructuras debilitadas por el primer sismo pueden colapsar con cualquier nuevo movimiento. En un país donde ocurre un sismo al menos cada 5 minutos, la preparación salva vidas, pero incluso con la mejor ingeniería del mundo, cuando la Tierra se abre a 10 kilómetros de profundidad debajo de una ciudad con 700.000 personas, no hay sistema que lo contenga todo. El Ion Mall sigue con personas sin localizar adentro. La fábrica de Nippon Paper tiene 9 trabajadores sin contacto, y 300.000 personas están fuera de sus casas sin saber cuándo van a poder regresar. Seguimos informando.